Este es un salmo dedicado al varón. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Pueden sentarse, hermanos. Pues estamos llegando ya a la culminación de este hermoso congreso, hermanos, porque eso ha sido un hermoso congreso, diferente en algunos aspectos, pero muy edificante. El mojarse, hermanos, con la lluvia de ayer, aunque no quisiera uno mojarse, muchos nos mojamos porque no pudimos escapar de donde nos habíamos escondido, y aún ahí escondidos, algunos en palapas, otros debajo de unos techos, aún ahí nos agarró el agua, porque no sé si notaron que venía primero así, luego así, y soplaba de todos lados. Y aquellos que estuvieron cerquita del relámpago, hermanos, ¿qué tal? ¿Qué tal despertaron? Hubo hermanos de Altepeji que estuvieron muy cerca del trueno hermanos, del relámpago, como a 10, 15 metros. Los sorprendió el relámpago y querían volar para acá, para el templo, para resguardarse, pero los agarró mero ahí, hermanos. Ahí le pegó al árbol el relámpago tremendo que se escuchó ayer. Estuvo muy cerca de aquí, hermanos, de la zona donde estamos. Entonces, pues se llevan varios recuerdos de aquí, de Campeche, del calor. Los que vienen de tierra alta, de tierra fresca, se llevan el recuerdo del calor. Creo que también nos llevamos el recuerdo de nuestros hermanos de aquí, de este lugar, de su atención, de su generosidad, de su servicio, de su buen corazón. Pero también nos llevamos, hermanos, las lecciones de la palabra de Dios para ponerlas en práctica. Este es el ideal, hermanos, de un varón de Dios. Estas áreas que menciona el Salmo, que es una joya este Salmo, hermanos. Una de las cosas maravillosas de la Biblia es que es una joya literaria. No solamente es la palabra de Dios, sino es una joya literaria. Es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad. Nadie le supera, ni siquiera se le acerca un poco a el número de ventas de la Biblia, hermanos. Es increíble cómo es este libro una joya. Es el libro más traducido a diferentes idiomas. El más traducido está aquí en nuestro propio país, traducido a más de 52 versiones en español, hermanos. Tenemos más de 50 versiones de la Biblia en español. ¿Sí? Reina Valera 60 es una nada más. Reina Valera 1909, como la conocemos, antigua versión, es otra. Reina Valera 1995 es otra más actual. Pero ahí está la traducción al lenguaje actual, la nueva traducción viviente, la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana. Y bueno, vamos a encontrar muchísimas versiones. ¿Cuál es la mejor? Todas son importantes, hermanos, porque son traducciones de los originales a nuestro español. Pero nuestro país también tiene una diversidad de lenguas, como el náhuatl, que es una de las lenguas más bonitas que hay en México y es la que más se habla, lengua prehispánica en nuestro país. Toda la región del centro del estado de Veracruz tiene esta lengua, náhuatl, pero también se habla allá por Altepeji. Aquí hay hermanos que hablan esta hermosa lengua, ese idioma. No es un dialecto, es un idioma. ¿La Biblia está en náhuatl? Sí, también la Biblia está en náhuatl. La hermana Robertina hace un año, en el mes de noviembre,
nos leyó un salmo en su lengua, en el mazateco. También la Biblia está en mazateco. La Biblia está en otomí y está en muchas lenguas de aquí, de nuestro México, que se hablan. Porque eso es, hermanos, es el libro más traducido a otros idiomas. Si usted habla ruso, ahí está la Biblia en ruso. No, pues que yo estoy aprendiendo japonés, o las muchachas que ya están aprendiendo coreano, porque ya todo es coreano, todo ahora. Quieren a los coreanos, ya los mexicanos no los quieren. Cuando no se dan cuenta que la verdad los latinos son la crema de la nata, ¿sí? Bueno, el caso es que la Biblia está en japonés, en coreano, en chino, mandarín y en los diferentes chinos que hay. Hay un montón de traducciones de la palabra de Dios, hermanos. Tenemos esta revelación especial en nuestro propio idioma. Pero no solamente es eso, la Biblia tiene diferentes géneros literarios y cada uno debe interpretarse en su género. Los salmos es uno de esos géneros literarios, que es el género poético. Entonces debemos de ver cómo era la poesía hebrea y tratar de entender al poeta, tratar de comprender lo que quiere transmitir. En este salmo el poeta está hablando de un hombre que teme a Dios y que anda en sus caminos. ¿Cómo es la vida de un hombre que teme a Dios y que anda en sus caminos? Construye una vida ideal, que eso no quiere decir que no va a tener problemas ni retos, los va a tener, pero es capaz de superarlos. Pero esta vida del hombre que teme a Dios y anda en sus caminos le permite construir estas áreas importantes de la vida de un varón. Aquí vemos 3 áreas importantes de la vida de un varón que se construyen cuando éste teme a Dios y anda en sus caminos. Esas áreas son el área laboral, porque dice aquí: bienaventurado serás en tu trabajo, en lo que haces. ¿Sabían ustedes que más de la mitad de los mexicanos está insatisfecho con su labor, con lo que hace? Si hubiera la oportunidad de que no trabajara en esa área, estaría mejor. Él quisiera trabajar en otra cosa. Hay algunos que trabajan de guardias de seguridad y tienen que estar 8, aunque la mayoría de los turnos de los guardias de seguridad es de 24 horas. Descansan 24 horas y trabajan 24 horas. Tienen que estar, en algunos casos, parados ahí nada más. Así es su trabajo, hermanos, el del guardia de seguridad. Así está, varias horas parado. Cambia la posición, la vuelve a cambiar y así está. Y nada más está viendo que no vaya a haber alguna sorpresa. ¿Cómo se sentirá esta persona en su trabajo? A veces se sienten frustrados, ya llegan a la casa cansados. Los guardias que trabajan en Comisión Federal de Electricidad, donde la gente va a reclamar por qué llegó el recibo tan caro, pues tienen todo el día el clima prendido y van a reclamar, y al primero que le reclaman es al guardia y él nada más está ahí. Y no es uno el que viene, le reclaman 10, 20, ¿por qué me viene el recibo? Hay unos que son agresivos y ahí está el guardia, ahorita a ver si lo atienden. Pero ahí está soportando a la gente. Ese trabajo realmente en algunos casos son muy pocos los que disfrutan ese trabajo, pero no tiene otro. Los que trabajan de cajeras, los que trabajan en los almacenes, porque es el trabajo que pudieron conseguir para subsistir. Pero la mayoría de los mexicanos está insatisfecho con su trabajo, porque tal vez no es lo que disfrutan, no es lo que les hubiera gustado, pero ahí están porque ahí es donde obtienen los recursos y ahí le echan ganas y ahí se quedan. Pero si hubiera oportunidad de hacer lo que les gustaba o para lo que están diseñados, inmediatamente dejarían ese trabajo. Aquí dice que el que teme a Dios y anda en sus caminos va a disfrutar la labor, el trabajo que tendrá. Es decir, que estará orientado
a trabajar en las áreas en las que disfrutaría su trabajo. Entonces, el temer a Dios y andar en sus caminos nos permite poder encontrar una labor para la cual fuimos diseñados o donde nuestros dones se pueden desarrollar. Pero esa es una parte nada más de la construcción de la vida de un varón. También está el área del matrimonio, que es una de las áreas más importantes de un varón. Y el poeta aquí describe, por eso es bonito el género poético, porque es un género en donde uno puede ver que el poeta utiliza elementos para tratar de dar una lección. Y esos elementos tienen un significado. Aquí dice que la mujer será como una vid. La vid es este fruto, es este árbol, este bejuco que da el producto de la uva, de donde se extrae el jugo de la uva, pero lo más valioso de la vid es el vino. Eso es realmente por lo que se trabaja el cultivo, por el vino, porque es la parte más costosa o la que da mejor ganancia. Entonces, para el hebreo el vino era sinónimo de felicidad, era sinónimo de alegría. La fiesta del Agar era una fiesta enorme donde cosechaban y aplastaban las uvas con los pies y empezaba a salir el jugo a las barricas, a los barrilitos, y ya estaba ahí almacenándose el vino. Entonces era una fiesta de alegría, pero el vino traía alegría a las personas. Entonces cuando el poeta de Dios está diciendo tu mujer será como vid, lo que está teniendo en mente es que será una mujer feliz. La mujer será alguien feliz, la mujer de este varón. Tú puedes observar que en los templos hay mucha mujer triste, hay mucha mujer acongojada. Si no es por los hijos, lo más seguro es que es por el esposo. Esa mujer está sufriendo por el esposo. Ayer mi hermano Gamaliel narraba un poquito esta experiencia que yo fui el testigo, porque ya era pastor y nosotros teníamos siempre la imagen de nuestro hermano ejemplar, un hermano que admirábamos y seguimos admirando, aunque ya descansa en el Señor. Era un gran siervo de Dios y nosotros veíamos su matrimonio y para nosotros era un matrimonio dulce, un matrimonio muy bonito, muy ejemplar. En unas de esas que vengo de Isla y me traslado al hogar de el hermano para visitarle, el hermano se va a comprar y la hermana ya no aguanta y me suelta. ¿Sabes? Que me insulta, que me dice que parezco una marrana, parezco una ballena, que le doy asco, que no me soporta. Pero cuando estábamos ahí, ay, mi gordita, mi cachetoncito, cómo te quiero. Entonces esa es la imagen que nosotros teníamos. Pero la hermana, miren, bañada en llanto, casi no podía hablar la hermana. Le rodaban sus lágrimas, hermanos. Yo me quedé totalmente sacado de onda, hermanos. No podía yo creer. Y cuando entra el hermano de la calle, ve que su esposa está llorando y ve mi cara de asombro y ya nada más mueve la cabeza como diciendo ya soltó la sopa mi mujer. Pero no solamente es ese caso, hermanos. Ese caso se ha repetido por muchos años, por décadas dentro del pueblo cristiano. A veces lo que vemos son apariencias nada más. Pero ahí en el hogar, en algún momento,
En el templo se va a vislumbrar la tristeza en los ojos de las mujeres, el dolor que sienten cuando están en casa, porque ahí ya no hay nadie. Y ahí es donde el hombre a veces se vuelve sumamente ofensivo, grosero, irritante. Nunca, creo yo, debemos traer las frustraciones de nuestro trabajo a la casa, hermanos, porque ahí en la casa nadie tiene la culpa de lo mal que nos ha ido en el trabajo. A veces vamos a tener malos días y cuando llegamos a casa ya sabe la familia del mal día que tuvimos. El ministerio pastoral, hermanos, es realmente complejo, hermano, muy difícil, hermano, muy frustrante. Gran parte del tiempo hay frustración en los pastores porque no se dan los resultados que uno espera, porque las personas, a pesar de que el pastor tal vez hace un esfuerzo, no es valorado, y eso trae una frustración. El pastor puede pasar 5 o 6 horas preparando un mensaje, o una semana preparando un mensaje, y cuando ya lo va a presentar, nada más ese día vinieron 3, 4 hermanos, 5, y el mensaje estaba preparado para todos. Y todo eso viene acumulando frustración, y a veces uno se desquita con quien menos se debe uno desquitar, con la esposa, con los hijos, descarga uno su frustración. Nunca lleves la frustración de tu trabajo a tu casa, hermanos, porque ellos no tienen la culpa. Pero la idea del salmista, del poeta, es: tu mujer será una mujer feliz, plena, una mujer dichosa, que te va a atender con gusto cuando llegues, ya no con miedo, con terror, con gusto te va a servir la mesa, va a andar silbando, va a ir a comprar su mandado contenta. Lo primero que quiere es verte. ¿Cuántas mujeres ahorita están en su casa, están alegres, felices, porque no estamos? Ahorita están, gloria a Dios, ojalá y se inunde allá por donde pasa el río y no salga el autobús, y que allá se queden otra semana, porque yo estoy feliz. Pero cuando ya empiezan a llegar los WhatsApp: ya estamos aquí cerca por la Antigua, ya llegamos a Cardel, ya estamos en Papantla, ya estamos entrando a Poza Rica. No, van a decir las esposas, ¿sí? Qué bueno que se fueron. Pero ahí viene el terror, ya viene el terror de la casa. Diferente sería: que vengan con bien, Señor, tráelos con bien, ya que acabe el congreso, ya quiero ver a mi esposo, quiero que esté aquí, quiero abrazarlo, quiero que me dé mis besos. Ese es el ideal, ese es el matrimonio que se debe construir, un matrimonio donde la esposa esté totalmente contenta. Y después dice: y sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa. ¿Y qué es el olivo? Sin duda es el árbol más valioso, porque de ahí se extrae el aceite de oliva. El aceite de oliva y los productos derivados de este fruto se sacaban de los desechos, lo que se utilizaba para las lámparas, para encender las viviendas, se utilizaba para elaborar los ungüentos. Entonces era medicinal, el olivo era medicinal, era para alumbrar los hogares, era para alimentarse. Y esos son algunos de los usos, porque tiene múltiples usos el olivo. En aquellos tiempos era súper valioso el aceite de olivo, como hasta la fecha. Tú vas a comprar un aceite Patrona, cuesta 42 pesos, y quieres comprar un litro de aceite de olivo y cuesta 300 pesos.
No, pues compro el Patrona. Pero después te vas a hacer tu examen y el colesterol lo tienes hasta acá. Mejor hubieras comprado el de 300. Bueno, pero el caso es que el aceite de olivo es valioso. Se utilizaba también para elaborar las unciones que se daban a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Venía con mezclas de hierbas, de aromas. Entonces también era símbolo de la unción, el aceite. Cuando el poeta está diciendo, tus hijos serán como plantas de olivo, está hablando de todos los beneficios que el hijo traería a la sociedad. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, temer a Dios y andar en sus caminos es una de las cosas que garantiza que nuestros hijos van a salir adelante por el Padre que tienen. Esa es una plataforma. Un padre que teme a Dios y anda en sus caminos será una plataforma para sus hijos, en la donde ellos van a brincar más adelante y serán personas de bien, serán personas que le traerán a la sociedad un poco de medicina, de alivio. Nuestros hijos, yo creo, deben ser personas que brillen en la sociedad, porque es la que necesita la sociedad. Los grandes hombres de Dios, por donde le busquemos, fueron personas que se prepararon muchísimo, que sus padres hicieron un esfuerzo porque sus hijos se prepararan. Por eso está marcada la historia por este tipo de personas, de que tuvieron padres que los impulsaron, que se preocuparon. Desde el pequeño Moisés, su madre tiene miedo que lo maten y entonces en la familia se hace un plan de preservarlo, pues solamente era echarlo al río y llevarlo a los baños, a los estanques de la hija de Faraón, a ver si de pura misericordia el niño era salvado. Y hacen toda esta labor y mandan al niño y lo empujan a los estanques de la hija de Faraón, que se está bañando con sus doncellas. Y cuando Moisésito llora en el momento indicado, cuñá, 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 entonces escucha, ¿quién llora? Es un bebé. Y entonces se acercan a la canasta al Moisésito, porque ahora sí se llama el Moisés, y lo destapan y el Moisésito deja de llorar y saca una sonrisota, y la hija de Faraón dice, este es de los hebreos, pero está hermoso el chamaco. Y ahí empieza a criarse, contratan a una hebrea para que lo amamante, una nodriza, que es su mamá, y lo instruye en la fe, pero también es instruido, como dice el libro de Hechos, en la casa de Faraón. ¿Por qué creen que Moisés pudo escribir el Pentateuco? Porque era un hombre docto, porque se preparó en la mejor universidad del mundo, tenía los mejores maestros del mundo, porque Egipto era ahí en ese tiempo la cúspide de la sociedad. Entonces Moisés, según los estudiosos, en esa escuela él recibió escritura. La mayoría, casi el 90% eran analfabeta en su tiempo. Él tuvo apertura para estudiar escritura, lectura, administración, política, entrenamiento militar, religión, matemáticas, astronomía, arte y música, lenguas extranjeras. Era el tronco para la escuela de Faraón. Entonces, este muchacho se preparó y llegó a ser alguien brillante. Y pudo Dios utilizar este hombre para escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Pero no solamente la educación egipcia fue utilizada para la formación de Moisés, también la educación rabínica, era de élite la educación rabínica. O sea que aquellos que eran maestros de la ley eran personas bien preparadas, estudiaban la Torá, la ley de Moisés, la tradición oral,
el Midrash, que era la interpretación aplicativa de la Torá. Era un libro todavía más grande que la Torá. Estudiaban lenguas, por eso Pablo podía hablar otros idiomas. Pablo hablaba por lo menos 3 lenguas distintas a la suya. Matemáticas estudiaba la escuela rabínica, astronomía también, memorización, discipulado y ejemplo vivo, así se llamaba una de las materias, y debate grupal, el desarrollo de la defensa. Entonces, también Pablo, aunque llega a tener en poco el linaje de su sangre y todo el bagaje que había tenido, mas sin embargo fue su formación lo que le permitió escribir 13 epístolas. El Espíritu Santo lo utilizó para escribir 13 epístolas. Y podríamos mencionar las distintas escuelas, pero estos hombres, por ejemplo, Tomás de Aquino, uno de los grandes teólogos de la época medieval, era un hombre sumamente preparado. Martín Lutero igual, era un hombre sumamente preparado. O sea, las mentes que se desarrollaron fueron impulsados regularmente por sus padres, que hicieron todo porque tuvieran una buena educación. Y aquí dice que tus hijos serán como plantas de olivo, van a brillar. ¿Dónde hace falta que la luz brille? En la oscuridad. Debemos preparar nuestras generaciones para que brillen allá, hermanos. Capacitarlos para que enfrenten lo que se viene y lo que ya está. Entonces, el antiintelectualismo es un peligro en que la iglesia debe reflexionar en esto, porque hay un gran sector de la iglesia evangélica que está renunciando a lo intelectual y se ha vuelto anti-intelectualismo, ¿sí? Una iglesia que se ha vuelto anti-intelectualista, que nuestros hijos no estudien, que no se preparen, porque el mundo los va a destruir. Por eso aquí se vuelve tan valioso la familia de Daniel, de que bien que lo formaron y llegó a ser un hombre tan importante en la política de estos gobiernos, porque iba bien formado y propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, la vida fundamental está dentro del hogar y el llamado es que nuestros hijos florezcan, que nuestros hijos brillen en esta sociedad. Debemos nosotros inculcarles la palabra de Dios, fundamentarlos en la fe y que se preparen, que salgan adelante, que triunfen, ¿sí? Porque eso hace falta, que triunfen en la fe, que triunfen en esta sociedad, que tengan la capacidad de innovar, de llevar los principios de la palabra de Dios en donde hacen falta. Allá afuera hacen falta que la gente de nuestra agrupación, de nuestra asociación, brille también. Y el Salmo esto nos enseña: tus hijos serán como plantas de olivo. Entonces la tarea es formarlos, la tarea es instruirlos, para que cuando ellos estén aprendiendo, estén bien parados, bien fundamentados y puedan desarrollarse y aprender, porque también el mundo tiene desarrollo intelectual que es benéfico para la sociedad, ¿sí? No, a veces nos hemos dicho, no, que todo lo del mundo, que aquí, que allá, y lo satanizamos, pero hay tanto conocimiento que viene de Dios para el bienestar de la sociedad, como la medicina. La medicina es una bendición, porque a través de la medicina se ha alcanzado a aliviar un poco
la enfermedad. Pero ahí está ese conocimiento. A veces nosotros, al promocionar el antiintelectualismo, como que estamos trozando la oportunidad de salir más adelante, de poder enfrentar los retos que se vienen a nuestro mundo, a nuestra sociedad. Martín Lutero, a pesar de tener un desarrollo intelectual tremendo, gracias, hermano, se opuso a las teorías de Copérnico. Copérnico dijo: la verdad es que el sol no se mueve, lo que se mueve es la tierra. Y se empezaron a ir en contra de Copérnico, porque él era estudioso, Copérnico. Y Martín Lutero dijo: yo prefiero creer que el sol no se mueve, porque dice que Josué le dijo al sol: detente, a lo que este científico intelectual dice. Yo prefiero creer que el sol se mueve y no la tierra. Pero el conocimiento de Copérnico era correcto. Lo que se mueve es la tierra y no el sol. Pero todavía hay cristianos que dicen: no, yo creo que la tierra no se mueve, que se mueve el sol, porque así dice Josué, el libro de Josué. Bueno, el caso es que nuestros hijos pueden enfrentar los retos y desafíos si están bien fundamentados, si tienen un padre que teme a Dios y que anda en sus caminos. El desafío para los padres hoy en día es el que construyamos hogares fuertes y que la palabra de Dios sea el principal fundamento, como lo hemos visto en estos días. La palabra de Dios sea el fundamento para nosotros. Y así dice Jesús en Mateo capítulo 7, en esta parábola de los dos cimientos. Dice nuestro Señor Jesucristo en los últimos versos de Mateo: siete, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta parábola de los dos cimientos nos muestra claramente que el aprendizaje y la aplicación de la palabra de Dios es necesario para fundamentar la vida. Entonces hay que enseñarla, pero también hay que llevarla a la práctica. Esa es la dinámica. La dinámica no es solamente enseñarla, hay que llevarla a la aplicación. Si algún día les enseñamos a nuestros hijos la generosidad como parte del estilo de vida cristiano, ese mismo día hay que llevarlos a hacer un acto de generosidad. Ese mismo día hay que ocupar de su dinero que tienen para que ellos compren algo que puedan darle a alguien necesitado, que puedan ser generosos. Si les enseñamos a amar a Dios, vamos a llevarlos a una relación con Dios, vamos a empujarlos a que amen a Dios, a que se relacionen con Él. Vamos a llevarlos de la mano a hacer una oración, vamos a llevarlos de la mano a leer la palabra. Eso sería llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo. Y así cada principio bíblico, buscar la manera de ponerlo en práctica.
porque ahí es donde se encuentra la fortaleza de la casa. Sí, Jesús describe aquí esta parte como la construcción de un hogar. Si sus cimientos son buenos, la casa va a soportar. De hecho, es una realidad que van a venir tormentas a nuestra vida, van a venir vendavales a nuestra vida de muchas maneras, de muchos tipos, van a venir diferentes circunstancias adversas. Se nos van a presentar problemas económicos, se nos van a presentar problemas familiares, problemas matrimoniales de diferente índole. Una enfermedad puede llegar a nosotros, a nuestra familia. Entonces, los principios de la palabra de Dios nos van a permitir estar sólidos, estar fuertes. Pero no solamente la apreciación de la escritura, sino la práctica de ella. No es suficiente la enseñanza, es necesaria la práctica de los principios bíblicos. Yo puedo tener mucha información bíblica y cero práctica de ella. La información es buena, pero cuando va acompañada de práctica es efectiva. Y así Dios lo estableció desde un principio. Esto que te enseño es para que lo pongas en práctica. Josué 1:8, este libro que nunca se aparte de tu boca, sino que de día y de noche medites en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces la meditación de la palabra de Dios debe ir acompañada de práctica. Ahí está la manera efectiva de fundamentar la vida, de construir un hogar. Entonces, nuestra tarea, hermanos, no es fácil, no es sencilla. Tenemos una tarea desafiante de empezar a cavar para poder cimentar. Hay que empezar a ser artesanos de la fe. Hay que empezar a ser buenos albañiles. Nosotros venimos viajando con un hermano que es albañil y él dice de su propia boca: me encanta mi trabajo. Con los albañiles con los que me he relacionado un poco, disfrutan. Nabor, que es un albañil de allá de Ciudad Isla, que me ha ayudado en algunas construcciones, me dice, le digo, ¿te gusta tu trabajo? No, me encanta. Le digo, ¿por qué? Dice, porque no ves nada y ves el lugar sin construir y te presentan los planos y dice, yo voy a ser parte de esto. Y así como está en el plano, así va a quedar. Pero de la nada, cuando nos damos cuenta, ahí va la construcción, hasta cuando está terminada. Entonces, este trabajo es arduo, es un trabajo arduo. El construir una casa, el construir una familia es un trabajo arduo. Los que ya tenemos hijos que ya superan su mayoría de edad, no puedo decir que ya descansé, ya no. Los desafíos se han multiplicado. Pensamos, que crezcan mis hijos, que crezcan. Ahora queremos que sigan siendo bebés, que sigan siendo chiquitos, porque uno decide por ellos. Pero ahora ellos empiezan a tomar decisiones, entonces uno ya empieza a ver, no, esa decisión no te va a convenir. Y empieza uno ahí con estos desafíos. Pero es importante que nosotros empecemos a fundamentarlos desde pequeños en la palabra de Dios, porque eso les va a permitir tomar buenas decisiones. La palabra de Dios lo que los va a ayudar, hermanos, es a tomar buenas decisiones. Así que la tarea está por delante, es desafiante, es de dedicar tiempo, es de dedicar esfuerzo. Esto no es para débiles. Esto de construir una familia no es para débiles, es para personas fuertes. No es para personas conformistas, es para personas que quieren lo mejor. Nosotros tenemos la oportunidad histórica de romper patrones que han sido dañinos,
para la sociedad mexicana. Nosotros, este grupo que está aquí, hermanos, tenemos la oportunidad histórica de empezar a hacer diferentes las cosas, de empezar a construir hogares que sean conforme a la voluntad de Dios. Y eso va a ser un parteaguas, hermanos, en nuestra sociedad. Todo empieza de lo pequeño. Si nosotros empezamos, de seguro, hermanos, vamos a construir comunidades mejores que las que hay ahorita. De seguro, hermanos, vamos a provocar que las personas quieran saber cómo le estamos haciendo. Yo estoy convencido que hay gente que se ha acercado a preguntarles a algunos, ¿cómo le haces? ¿Me puedes aconsejar cómo le estás haciendo? Porque se nota la gran diferencia que marca Dios y su palabra en la vida de sus hijos. El hogar es diferente. El hogar va desarrollándose de diferente manera. Entonces, este es nuestro llamado, hermanos, a acabar, a echar cimientos, a echar fundamentos, aunque parezca difícil. El apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse los fundamentos en la iglesia. Tú como perito arquitecto de tu casa, hermanos, tú eres el perito arquitecto de tu casa. Tú eres el responsable de echar cimientos a tu hogar. El perito arquitecto ahí en el hogar eres tú. Fíjate, tú eres un arquitecto, o debes ser. La palabra padre, abuelo, la palabra ab en el hebreo también tiene la connotación de constructor, de alguien que construye. Entonces, el ser padre es ser un constructor. ¿A quién vamos a construir? Nuestro hogar. Vamos a edificar la vida de nuestra esposa, la vida de nuestros hijos, y eso se requiere tiempo y esfuerzo. A veces vamos a querer rendirnos porque es un desafío grande, pero esto no es para rendirse, hermanos. A veces vamos a sentirnos limitados y vamos a ver que la tarea es grande, y esa tarea tan grande nos va a amedrentar, pero tenemos que continuar. Cuando llega Nehemías a Jerusalén, después de esa noticia que recibe de su hermano Ananí, Ananí viene y le dice, nuestros hermanos que están allá en Jerusalén están en gran mal y afrenta, y los muros derribados y sus puertas están quemadas. Nuestra ciudad está en ruinas, está destruida. Dice el libro de Nehemías en su capítulo 1, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Fíjense lo que provoca la destrucción, la desolación. Las veces que yo he visto hombres que lloran ha sido porque están perdiendo su familia. Es difícil ver a un hombre llorar, pero cuando están perdiendo su familia se vuelven como niños y lloran. Sobre todo si ven que sus hijos se van a ir con su mamá y no quieren quedarse con él. Ahí lloran los hombres. Otra de las veces que he visto hombres llorar es en la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces ese es un mito de que los hombres no lloran. Sí lloramos, hermanos. Lloramos en la presencia de Dios, pero también cuando vemos que nuestra familia se está esfumando, que nuestros hijos se están apartando, ahí es donde llora uno. Y Nehemías lloró por su pueblo, por la tierra de sus padres, porque él ni nació ahí. Él nació allá en Irak, por donde vivía Saddam Hussein. Allá nació Nehemías, pero le habían inculcado que su tierra real era Jerusalén. Entonces, cuando oye que está en ruinas, llora, ora, y le viene un deseo de ser parte de la restauración. Y todo el libro es una lección de cómo podemos reconstruir, aun cuando hay ruinas, porque a veces en lugar de construir hemos destruido.
Y eso se vuelve todavía más difícil, reconstruir se vuelve más difícil. Cuando una mujer ya se cansó, ya es el doble de difícil. Cuando todavía consiente la mujer en seguir con su esposo a pesar de lo que es y cómo es, hay mucha ventaja. Pero cuando una mujer dice, ya hasta aquí, ya me tienes harta, ahora sí, ¿te me vas o me voy yo? Ahí el hombre dice, y para reconstruir eso cuesta muchísimo trabajo, pero se puede, con la ayuda de Dios se puede. Entonces reconstruir es una tarea, y el libro de Nehemías, que pues no podemos ahondar mucho en él, son lecciones, hermanos, de cómo podemos reconstruir. Hay que ver. Nehemías dice que llega, no le dice a nadie, sale por las noches, hace rondines, va a ver cómo están las puertas, va a ver por dónde se puede caminar, por dónde no. Entonces el que va a reconstruir su hogar o lo va a construir, tiene que estudiar su casa, tiene que ver el carácter de sus hijos, el carácter de su esposa, tiene que ver los pros, los contras, qué puede hacer, qué no debe hacer. Porque Nehemías fue un observador primero para después poder hacer las cosas. Entonces, ahí hay lecciones, hermanos, que hoy no vamos a tocar, pero que usted puede leer con calma el libro de Nehemías y aprender de él, de cómo reconstruir una familia. Porque esos son principios de reconstruir una vida, reconstruir una familia, reconstruir una sociedad. Ahí están los principios. Y quiero terminar, hermanos, porque voy a ser breve, con un pasaje que me ha gustado mucho y que hace algunos años estuve leyendo. Es el libro de Zacarías, capítulo 1. Voy a leer los versos 18 hasta el final. Dice así: después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarla. Bueno, este relato, hermanos, se debe leer juntamente con el de Ageo, con el de Nehemías y el de Esdras. Son relatos contemporáneos, tienen sus distancias en los años, pero son relatos de la misma época, de la época en que Jerusalén está destruida, en que Dios quiere que se restaure Jerusalén. Dios está empeñado en la reconstrucción de Jerusalén. Y aquí se quiere reconstruir el templo, pero ya pasaron 20 años en que empezaron y dejaron la obra, ya no continuaron reconstruyendo el templo, edificando el templo. Entonces Dios envía estos 2 profetas, se los envía al gobernador y al sacerdote. El gobernador se llamaba Zorobabel y el sacerdote se llamaba Josué, hijo de Josadac. A ellos 2 les envía a estos 2 profetas. Uno es Ageo y el otro es Zacarías. No sé si tienen sus maletas ahí en la intemperie, pero bueno, el caso es que
viene Ageo en el mes de septiembre, porque esto está con fechas, tiene fechas, y Ageo llega en septiembre y Zacarías llega en octubre, un mes después. Entonces están los dos profetas caminando en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Uno llega con un mes de anticipación y Zacarías llega en el mes de octubre a hablarle a los líderes de aquel entonces. Ageo recibe palabra de Dios de manera, se infiere que es oral la palabra de Dios que viene a Ageo, pero Zacarías recibe los mensajes por medio de visiones. Es un profeta que tiene visiones. Hay dos tipos de profetas en el Antiguo Testamento. Este es uno de los profetas que tiene visiones, que entra en una especie puede ser de éxtasis o normal, natural, y le viene una visión. Algunos son como radiografía, otros son como vivir dentro de la visión, como Ezequiel, que tiene visiones en donde él participa de las visiones. Zacarías es uno que está viendo estas visiones y ve cuatro cuernos ve y pregunta, ¿esos cuernos qué? Y Dios le dice, estos cuernos han venido a destruir, han venido a desolar, son el poder de las naciones que han venido a arrasar con Judá, con Jerusalén. Son los que han provocado este desastre, estos cuernos. Pero en la visión, Zacarías ve, dice la Reina Valera, 4 carpinteros. Ve 4 carpinteros. ¿Por qué los identifica? Pues es muy probable que el carpintero tuviera herramientas, como ahorita si uno ve a alguien con un casco blanco, no sé si los que tienen casco blanco son los encargados de obra, los arquitectos o los ingenieros, los que tienen casco amarillo, tal vez alguien nos podría decir, pero bueno, vamos a seguir. Y uno identifica, él es el encargado de la obra, porque el color de su casco. O igualmente si viéramos en los Estados Unidos a alguien con su overol y sus herramientas aquí, nosotros diríamos, es el encargado de la carpintería, ese otro está encargado de la herrería y ese otro es albañil, por sus herramientas que traían. Estos 4 carpinteros, en otras versiones dice 4 herreros, en otras dice 4 albañiles. O sea, las traducciones tratan de decir qué tipo de personas eran. La verdad es que la palabra hebrea que se utiliza es harshem, que son personas artesanas hábiles en la piedra, en el metal, en la madera. Eran personas que podían trabajar en todos estos materiales, el metal, la carpintería, que es la madera, y la piedra. Eran albañiles expertos, eran carpinteros expertos, eran herreros expertos. Entonces Zacarías dice, ¿y esos qué son? ¿Qué vienen a hacer esos carpinteros? Esos carpinteros, le contesta el Señor de una manera no directa a lo que él está preguntando. Le dice, esos cuernos son los que han destruido y estos carpinteros son los que los hacen temblar. Estos carpinteros hacen temblar a los cuernos porque ellos vienen a reconstruir y ellos ya no pueden contra ellos. Ese es el mensaje. Ese mensaje venía en un tiempo en donde había un desánimo, un desaliento para el pueblo y para los líderes. Ya no podían continuar. Pero el Señor les viene a decir, ¿saben qué? Ustedes son las personas hábiles y capaces de reconstruir todo lo que parece imposible. Porque la capacidad viene de Dios.
esos carpinteros tenían la habilidad de Dios para poder combatir todo lo que los cuernos habían hecho. Si nosotros pudiéramos contextualizar eso, hermanos, lo que vemos ahorita en la familia, los que trabajamos en el área social, porque el pastor es un trabajador social que trabaja con el pueblo, con la gente, con personas de la fe y personas que no son parte de la fe, que vienen a pedir consejo. Los que trabajamos en el área social nos damos cuenta de eso. Los que trabajan en el sector educativo también se han dado cuenta de eso, hermanos. Los que trabajan en las áreas sociales del gobierno, como el DIF y otras dependencias del gobierno, se han dado cuenta de eso, hermanos, que hay una crisis tremenda en el hogar, que la familia está sufriendo una de las peores crisis de la historia, que las evidencias estadísticas nos muestran una desolación, una destrucción en la familia, que es evidente, hermanos. De seguro tú tienes un pariente que ya se divorció, alguien muy cercano a ti que está en proceso de divorcio, alguien que tiene hijos sin padre. Conoces muchas madres solteras. En México hay más de 5 millones de mujeres que tienen hijos, pero no tienen papá. Entonces la desolación en la familia está como nunca se había visto. Probablemente tu matrimonio está en una situación, porque la iglesia no se escapa. Los matrimonios, hermanos, están luchando dentro de la iglesia, están luchando los matrimonios. Hay mucha queja de la mujer, como decía el hermano Miguel Ángel. Si tú tienes, o era Gamaliel, si tú tienes una queja de tu mujer tiene 100, decía Gamaliel. La mujer se está quejando. Hay muchas mujeres que se han quedado calladas, pero esa es la realidad del contexto de iglesia y de la sociedad. Hay una desolación, hay una serie de problemas, hermanos, y Dios nos ha traído hasta aquí para hablarnos, para hacernos reflexionar, para hacernos recapacitar, pero para decirnos, ¿sabes qué? Ponte el overol, agarra las herramientas, porque tú eres ese carpintero que vio Zacarías. Ese es el carpintero que va a hacer temblar los cuernos desoladores. El enemigo, hermanos, va a temblar. Si ya se ha infiltrado en nuestros hogares, en nuestras casas, ahorita que regresemos vamos a regresar vestidos de carpinteros, de artesanos, porque no vamos, hermanos, a regresar a lo mismo. No viajé 15 horas, hermanos, para regresar igual. No viajé hasta este lugar para solamente compartir un tiempo y un viaje. No, viajé a este lugar, ¿por qué? Porque Dios me está diciendo, te estoy revistiendo como carpintero para que llegues a reconstruir tu casa, para que dediques el tiempo, el esfuerzo, el trabajo, porque se nos está yendo de las manos la familia, hermanos. Probablemente la nuestra y probablemente la de nuestros hermanos se nos están escapando. A mí me da mucha tristeza, de verdad, hermano, me da mucha tristeza ver cómo el enemigo está destruyendo nuestros hogares. Y a veces no estamos conscientes y no alcanzamos a ver la desolación, sobre todo el impacto en los hijos. El impacto en los hijos, hermanos, es profundo. Es enorme el impacto en un niño, la separación de sus padres, el ver los conflictos del esposo y la esposa en el hogar. Eso los daña, hermanos, que no alcanzan los psicólogos a ver hasta qué profundidad de daño tienen nuestros pequeños por nuestros pleitos. Y por más que se quieran tapar los oídos, a veces no pueden ignorar el conflicto dentro del hogar. Y ese cuerno, hermanos, contra la familia ha venido a desolar, ha venido a hacer estragos. No solamente
en el ámbito social, sino en la iglesia, en la cúpula pastoral también, hermanos, ha venido a hacer mucho daño, hermanos. De verdad que ha hecho mucho daño ese cuerno. Y hoy más que nunca hace falta que los carpinteros se pongan sus herramientas, se pongan el overol, que renuncien a todo lo que estaba trayendo desolación, que no se dejen influenciar por el enemigo, que se pongan el overol y empiecen a trabajar. Algo tan sencillo, tan práctico, que pudiera ser tan efectivo, pero que no se hace, hermanos, es orar ahí en casa. Siempre queremos ir a orar al templo, día de oración al templo, y van poquitos, pero es el día de oración. Y si no fuimos a orar al templo, ya no. Hay que orar en casa, hermanos. Eso no quiere decir que vayas a la oración, ¿verdad? Que ya no vayas a la oración del templo. Ve también a la del templo, pero principalmente levantemos un altar en nuestro hogar. Estás peleado con tu esposa, llega, hermano, y toma su mano y dile: vamos a orar, vamos a orar. ¿Tienes disgusto con tus hijos? Llega y diles: vamos a orar. Y si no quieren, cuando ellos estén dormidos, tú ve a su cuarto, híncate ahí en su cama de ellos y empieza a orar por ellos. Empieza a orar por tus hijos. Es una perfecta manera de iniciar la reconstrucción de nuestras casas. Eso es lo que hace un artesano. Y conforme van pasando los días te vas volviendo hábil, porque un artesano no es de la noche a la mañana, es con la práctica, con el tiempo, que se vuelve hábil, capaz. Conforme pasan los días y tú sigues insistiendo en que vale la pena reconstruir tu casa, en que vale la pena reconstruir tu hogar, cada vez va a ser mejor. Y cada vez tu hogar va a florecer. Tu hogar va a ser lo que pinta el poeta del Salmo 128. Entonces empezará a asomar la sonrisa de tu esposa. ¿Cuánto tiempo tiene que tu esposa no se carcajea? Que no se ríe a carcajadas. ¿Cuánto tiempo tiene tu esposa que no añora su juventud cuando se enamoraron? Porque nos hemos vuelto rudos, fríos. Pero que sorprendamos, hermanos, poniéndonos el overol, porque también las acciones de afecto también son parte de reconstruir nuestras casas, nuestros hogares. Lo que vio Zacarías era el mover de Dios, el mover de Dios que iba a desatar la reconstrucción del templo. Y Ageo viene y dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué, sumo sacerdote. Y despertó Jehová el espíritu de todo el pueblo. Eso es lo que creo que está pasando aquí, hermanos. Que Dios nos está despertando. Anoche veía yo hombres con su corazón sincero, hermanos, pidiéndole a Dios que los ayudara. ¿Qué es eso, hermanos? Es que Dios nos está despertando. Dios nos está despertando a ser esos hombres de verdad, esos hombres que construyen su hogar. Nos va a costar trabajo, porque si algo cuesta trabajo es construir. Nos va a costar trabajo, pero va a valer la pena, hermanos. Y después que tú veas el hogar, cómo se está construyendo, hermano, esa va a ser tu más grande satisfacción. Que veas a tus hijos comer contentos, a tu esposa servir los alimentos alegre. Vas a tomar un suspiro: vale la pena esto. Lo vale, hermanos. Nuestra esposa vale la pena que luchemos por ella.
que luchemos porque sea feliz. Vale la pena que nuestros hijos estén contentos, que sean personas que van saliendo adelante, porque ahí hay un carpintero en su casa, porque ahí en su casa hay un artesano, porque en su casa hay un herrero que se ha vuelto hábil en la reconstrucción de su hogar. México necesita ese tipo de hombres, hermanos, esos artesanos. Los mexicanos de por sí somos buenos para todo, hermanos, hasta para echar bronca, pero somos muy buenos. La mano de obra mexicana es de la mejor mano de obra que hay, pero yo creo que también lo podemos trasladar a la vida familiar. Podemos ser buenos padres, buenos esposos, buenos constructores de nuestros hogares. Entonces, que nos despierte su espíritu, que despierte a los hombres, que su voz potente suene en nuestros corazones y nos levantemos para hacer esa labor y construyamos comunidades de verdad, de valor, bien edificadas, y podamos descansar. Si Dios nos permite llegar a la ancianidad, podamos descansar, como dice el Salmo, y verás a los hijos de tus hijos, que veas correr a tus nietos, hermanos, de un matrimonio sólido de tu hijo o de tu hija, que los veas correr a los chamaquitos y ver que no valió, no fue en vano el trabajo de carpintero, de artesano, de albañil, de herrero que tú hiciste. Es nuestro tiempo, hermanos. Es la hora de romper patrones. Es la hora de reconstruir nuestros hogares. Permitamos escuchar la voz del Señor aquí en este lugar, que nos lleva a más y a mejor. Vamos a orar, hermanos. Ya es el final. Vamos a orar, vamos a tomarnos de las manos, los varones, vamos a orar los unos por los otros. A lo mejor alguno tiene un desafío mayor, pero eso no debe limitar mi oración, ¿sí? Vamos a interceder los unos por los otros, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, y le vamos a decir al Señor también: Señor, aquí hay un carpintero, aquí a mi lado hay un carpintero, que su trabajo empiece a reflejarse en la inmediatez para que se motive, que su trabajo de reconstruir empiece a reflejarse ahorita que regrese. Vamos a hacerlo, hermanos. Toma la mano de tu hermano y vamos a levantar nuestra voz. Padre, estoy seguro, papá, que nos trajiste hasta este lejano lugar, hasta el sureste de nuestro país, para despertarnos, Señor, como despertaste a Josué, como despertaste a Zorobabel, como despertaste a ese pueblo que estaba viendo la desolación, pero no podían hacer nada. Como dice tu palabra, Señor, y despertó el Señor el espíritu del pueblo. Estoy seguro, Señor, lo creo, Padre, que nos estás despertando. Estás despertando nuestro espíritu, Señor. Estás despertando nuestro ser interno para hacer la tarea que nos toca como esposos, como padres, Señor. Tú nos estás despertando, Padre. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí están estos varones de verdad. Aquí están estos varones verdaderos, Señor. Aquí están estos hombres de verdad, que con sinceridad y de buen corazón queremos, Señor,
Queremos hacer la obra, Padre. Queremos hacer el trabajo que nos has asignado. No nos acobardamos. Señor, aunque el desafío es grande, no nos acobardamos. Aunque los cuernos han venido a devastar, a destruir, pero los cuernos tiemblan. Los cuernos desoladores tiemblan al ver a tus hijos, al ver a tu ejército, Señor, de hombres valientes que regresan, Padre, con la firme convicción, Padre, de trabajar en su hogar, de reconstruir. Ha llegado el momento, Padre, de romper patrones, paradigmas. Ha llegado el momento de hacer tu voluntad, de cumplir tu propósito en nuestro hogar. Señor, que podamos nosotros ser esos hombres, Padre, que cavan, Señor, para poder cimentar a los hijos, que edifican, Señor, el hogar, como dice tu palabra, con sabiduría se edifica la casa. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría en el trato. Danos sabiduría, Señor, en el diálogo. Danos sabiduría, Padre, en la labor, en el trabajo. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Señor, que seamos prudentes, pensantes. Que seamos personas, Señor, que reflexionan al hacer la labor, al hacer el trabajo. Y con ciencia, dice tu palabra, se llenarán las recámaras. Señor, que podamos nosotros también indagar en tu palabra de cómo hacer mejor las cosas. A cada uno de mis hermanos, Dios mío, dales capacidades necesarias para poner cimientos, para poner fundamentos. A cada uno de mis hermanos, Señor, comparte, Señor, tus ideas, tus proyectos. Comparte cómo quedará su hogar, Padre, después de trabajar, Señor. Que podamos ver, Dios mío, tu mano sobre nosotros. Que podamos ver tu mano sobre nosotros, Padre. Ayúdanos a ser buenos esposos, Señor, sabios. A ser mejores padres, Dios. Necesitamos de ti, Padre, capacítanos. Necesitamos de ti, Padre, capacítanos. Necesitamos de ti, Padre, capacítanos. La tarea no es fácil, el desafío es grande, pero estoy dispuesto, Señor. Estoy dispuesto a luchar por mi familia. Estoy dispuesto a luchar por mi esposa. Estoy dispuesto a luchar por mis hijos. Estoy dispuesto a ser un constructor, Padre, de mi hogar. Me has dado el privilegio de ser padre, de ser esposo. Que no renuncie a mi trabajo, que no renuncie a esa posición, que no renuncie a ese privilegio, que me vista de artesano, Señor, y que haga el trabajo que me corresponde, que haga el trabajo que me corresponde, Señor, y aún más, que haga el trabajo que me corresponde y que vea que no es suficiente, que puedo hacer más, Señor. Que vaya más allá, Dios mío, de lo que he hecho. Que vaya más allá, Padre. Sí, Padre, que edifique con ternura. Que edifique con ternura, Señor, mi casa. Que edifique con paciencia mi casa, Señor. Que edifique, Señor, con laboriosidad. Que edifique mi casa, Señor, con amor. Que edifique mi casa con ternura, Dios mío. Que sea tierno y dedicado.
que sea solícito, que esté dispuesto, Padre. Padre, me comprometo en esta tarde, Señor, aquí en San Juan Carpizo, a intentarlo, Señor, otra vez y otra vez, Señor. A intentar, Señor, reconstruir un hogar, una familia, Señor. Me comprometo, Padre, a utilizar las herramientas para reconstruir mi hogar, Señor. Y si me permites, una sociedad decadente también, Padre. Nuestro México necesita hombres artesanos, dedicados, Padre. Sí, Señor, te lo pido, Padre, te lo ruego. Te doy gracias por este tiempo tan especial, Señor. Este tiempo, Señor, en que nos convocaste y venimos. Te doy gracias por estar aquí, ser parte de este mover, ser parte de esta convocación, ser parte de esta transformación, Señor. Porque convencido estoy, Padre, que este es un tiempo de transformación del varón. Estoy convencido que este es un tiempo, Señor, de refrigerio y de decisión para todos nosotros. Gracias por mis hermanos de los diferentes lugares que se dieron cita, Señor, y que regresamos, Padre, vestidos, revestidos, capacitados, Señor, de herramientas para trabajar en nuestro hogar, con nuestra familia. Habrá valido la pena, Señor, que en los próximos años se refleje el fruto de este congreso. En los próximos meses se vea fruto de este congreso, Señor. Que en los próximos días, Señor, comience la edificación de nuestros hijos y nuestra esposa. Sí, Padre eterno, bendito Señor.